Entonces ya vamos a empezar con cosas de estado sólido. Lo que no me acuerdo bien es si yo busqué ahorita en los videos, si esta presentación la habían visto, pero creo que no, ¿verdad? Algo de esto, No, profe. ¿no? No. Como doy otra clase de estado sólido que son diferentes temas a estos, luego me confundo de qué es lo que ya vimos en cada clase. Pero bueno, entonces la idea es de que vamos a ver ya propiamente temas de estado sólido y entonces vamos a ver en sí en qué consiste el estado sólido. Y el estado sólido no solamente se encarga de la materia que está en estado de agregación sólida, sino que cuando uno habla de estado sólido se refiere principalmente a los materiales que son cristalinos. Cuando decimos que son cristalinos, quiere decir que sí tienen cierta periodicidad y cierto orden. Y es lo que vamos a ir viendo hoy, cómo estudiar ese tipo de orden, cuáles son los arreglos, cuáles son el ordenamiento, cuándo es amorfo. Entonces eso lo vamos a ir desglosando en estas clases de aquí antes del examen, que es nada más como el preámbulo. Y bueno, entonces hoy primero vamos a ver algunas clases de materiales. De la tabla periódica, ustedes, ¿cuáles conocen que son los materiales sólidos? Pues la mayoría. La mayoría, prácticamente todos son sólidos. Entonces, los que son gaseosos son los gases nobles, el hidrógeno y el mercurio es líquido. De ahí en fuera prácticamente todos, bueno, el oxígeno es gas, en estado, digamos, en presiones normales de presión y temperatura, los demás son sólidos. Entonces, el estado sólido se encarga prácticamente de estudiar todos los elementos de la tabla periódica, no se restringe a algunos elementos, solamente gases o solamente eh, líquidos. De hecho, sí tiene que ver el estado sólido con líquidos, pero no se restringe a decir solamente el carbono o solamente el litio. Entonces, por eso en ese sentido, tiene que ver con inorgánica, porque estudia todos los elementos. Los que son gases, pues ya mencioné. Los que son líquidos, se me olvidó el bromo. Y de ahí en fuera todos los demás son sólidos. Pero en estado sólido también vamos a ver mucho de mercurio, porque tiene que ver mucho con las propiedades y además cuando baja la temperatura el mercurio se hace sólido y el mercurio en un compuesto generalmente es sólido. O sea, si hacen un óxido o si tienen una aleación o cualquier otro compuesto que forme, normalmente ese compuesto es sólido. Entonces el mercurio también lo vamos a estudiar. Y que estos sean gases o líquidos no quiere decir que no los vamos a estudiar, porque cuando se combinan, por ejemplo, el cloro de sodio, ese es un sólido, el bromuro de potasio, ese es un sólido, y todos los compuestos con oxígeno, nitrógeno, flúor, la mayoría, bueno, muchos de ellos son sólidos y esos son los que vamos a estudiar. Con hidrógeno también hay compuestos sólidos, y con lo que no van a saber, yo creo, es con los gases nobles. Prácticamente no hay compuestos con esos. Entonces vamos a ver una clasificación acerca de los elementos, una clasificación general. Y entonces se le llama, de acuerdo a su abundancia en la Tierra y al tipo de elementos a los que se encuentran atraídos, tienen diferentes nombres. Entonces se le llama litófilo, aquí en inglés se escribe litophile, entonces litófilo en español, que viene de litos, que significa roca, y se encuentran en la superficie de la Tierra. Estos elementos que se les llama litófilo, o sea, son las rocas que tenemos así encima, normalmente son compuestos que reaccionan con oxígeno fácilmente. Entonces, como reaccionan con oxígeno y el oxígeno está en la superficie, pues entonces forman óxidos y se mantienen ahí en la superficie porque el oxígeno anda por ahí.
Hay otros elementos, a lo mejor ustedes tienen la idea de que todas las cosas se oxidan, porque lo que tenemos aquí en la superficie se nos oxida con facilidad y se vuelve, le sale óxido. Pero hay muchos elementos que es al revés, prefieren no oxidarse y esos elementos no están en la superficie. De hecho, esos son elementos más caros. Por ejemplo, el rutenio no se oxida. El rutenio, si ustedes le suben la temperatura, en vez de oxidarse, se vuelve metálico. O sea, si es un óxido y lo calientan, pierde el oxígeno. O sea, es al revés. Pero el hierro, por ejemplo, o otros elementos, si ustedes los calientan, se oxidan. Entonces, esos elementos que tenemos en la superficie se llaman litófilos y viene de roca. Luego vienen los elementos que se les conoce como siderófilos. Siderófilo viene de sidero o siderón, que significa hierro, y estos son los elementos que tienden a formar aleaciones o a mezclarse con el hierro. Eso se encuentra normalmente en el núcleo de la Tierra, core es núcleo, ¿no? Se encuentran en el núcleo porque hay más hierro ahí. Ustedes saben que el campo magnético de la Tierra viene de la gran cantidad de hierro y níquel que se encuentran en la Tierra, y como está girando, se está moviendo ese núcleo, y el hierro tiene espines, bueno, eso ya lo vimos en clase, de hecho ya deberían de saber que la configuración electrónica tiene espines desapareados y tiene un momento magnético, y entonces como hay mucho hierro con momento magnético, pues tenemos un montón de espines moviéndose en el centro de la Tierra y eso genera el campo magnético de la Tierra. Entonces estos elementos se les llama siderófilos, a los que se unen al hierro. Y también están los calcófilos. Los calcófilos son los materiales que se encuentran en la superficie que se unen a los calcógenos. ¿Alguien sabe de qué viene esto de calcógenos? ¿De dónde viene? Es la familia 7A Ajá, de la tabla. es la familia 7A de la tabla, entonces son la familia del oxígeno. O sea, son todos los elementos menos el oxígeno. El azufre, selenio, teluro. Estos elementos se les dice calcógenos porque viene de calcos, que en griego es asfixiar. Entonces, tiene la misma química del oxígeno, pero si tú te expones a estos azufres, selenios, teluro, pues causan asfixia porque no es posible llevar el mecanismo. Hay un ciclo de respiración celular que se llama el ciclo de Krebs. O sea, respiración no significa absorber oxígeno, pero en ese ciclo celular necesitas liberar carbonos y eso se lo lleva el oxígeno, que es lo que expedimos como CO2. Y entonces si ustedes exponen al azufre, al selenio y al teluro, que tienen una química similar a la del oxígeno, pero no son oxígeno, pues ese ciclo se quiebra y entonces por eso les dicen calcófilos, porque son los que asfixian. Y entonces los elementos calcófilos, perdón, les dicen calcogenuros a estos elementos, selenio, azufre y teluro. So, recuérdenlo cuando escuchen la palabra que es un calcogenuro, son esos tres elementos. Y calcófilos son los que prefieren formar compuestos con este tipo de elementos en vez de con oxígeno. Esos también se encuentran en la superficie. Profe, tengo una duda. Sí, Ah, los calcófilos, o sí. sea, ¿son la familia 7A o se combinan con la familia 7A? No, calcógenos son azufre, selenio y teluro. Esos son los calcógenos. Igual hasta el polonio, podrías decir, pero casi no es, no se trabaja mucho con el polonio. Entonces, el azufre, selenio y teluro son los calcógenos. Calcófilo son los elementos que forman compuestos con estos eh, elementos. ¿Ok? ¿Ya queda claro la diferencia entre calcógeno Sí, ¿sí? sí, gracias.
Ok. Entonces, ¿cuáles son los calcogenuros? ¿Cuáles son los litófilos de la tabla periódica y los siderófilos? Los que se encuentran en amarillo son los litófilos, son los que forman las rocas de litos. Entonces, casi todas las rocas que tenemos en el suelo, sus casas probablemente estén construidas con algunos de estos elementos. De hecho, sí, tienen muchos aluminosilicatos las casas. El cemento, los ladrillos, todo eso, de aluminio, son de aluminio silicio, las pinturas, todo eso que tenemos en nuestro alrededor son estos litófilos que encontramos fácilmente en la superficie. Después están los siderófilos. Obviamente el hierro pues es de siderófilo, bueno, es con hierro. Y estos son los elementos que prefieren en forma natural unirse a hierro, y los calcófilos son estos amarillos, que son los que se unen con los calcógenos. Los calcógenos son estos tres. Eso no quiere decir que no podamos sintetizar, por ejemplo, el sulfuro de titanio, el selenuro de titanio, sí lo podemos hacer. Sí es posible. ¿Hay dudas? Ok. Entonces, vamos a ver un poco. Bueno, esa clasificación se le conoce como clasificación de Goldsmith, que estaba ahí escrito arriba, a lo mejor vieron en el título. Entonces, vamos a ver qué cosa es un mineral. Un mineral, alguien de hecho en esta clase comentó que tenía interés en los minerales. Un mineral es un material homogéneo, y cuando decimos homogéneo nos referimos a su composición química, o sea, dentro del material tiene la misma composición química que afuera o en todos los espacios tiene la misma composición química, y que es cristalino. Y entonces ahorita vamos a ver qué es eso de cristalino. Y se compone de elementos químicos y tiene una fórmula química definida. Esa fórmula química definida se puede cuantificar, o sea, decimos, tiene un átomo de esto, un átomo, en cada mol hay tantos átomos de esto, tantos átomos de esto. Pues es una fórmula química definida. Y resulta de un proceso inorgánico, o un proceso natural. Eso quiere decir que no intervino el humano para la generación de estos materiales. Eso sería un mineral. ¿Qué dirían ustedes si van a Marte y encuentran una piedra? ¿Esa piedra ustedes dirían que es un mineral o no es un mineral? Habría que analizar si su compuesto es homogéneo, ¿no? Digo, si su composición es homogénea. Ajá, ok. Muy bien. ¿Qué más? Ver si tiene forma cristalina. Si tiene forma cristalina, muy bien. ¿Y si se generó en Marte, se generó de forma natural o no? Sí, ¿no? Confiando en que no existe vida ahí, pues sí. Sí, entonces, un mineral puede caer desde el espacio y ser un meteorito y estar no solamente en la Tierra, puede venir de otros lados. Algunas personas dicen, no, es que es en la Tierra, pero en realidad es en el mismo lugar. ¿Y ustedes esperan que en Marte de repente encontremos otro elemento que no conocemos, por ejemplo? No, no creo. No, es poco probable, porque sabemos
ya hemos hecho cálculos y todo y sabemos que los elementos que están aquí en la Tierra son los mismos que están en otras partes del universo y eso lo sabemos por la energía que hay entre los protones y los neutrones. Entonces, vamos a encontrar los mismos tipos de elementos. Lo que sí puede pasar es que encontremos otros tipos de minerales porque las condiciones de presión y temperatura que ocurren en otros planetas o en otra parte del universo pueden llegar a ser diferentes a las de aquí. Pero en general, los minerales que existen en la Tierra y que conocemos son muy parecidos o son iguales a los que están en otros planetas. Pero sí puede pasar de que que encontremos nuevos minerales. De hecho, a veces sucede de que cae un meteorito o que toman así muestras y todo y encuentran un nuevo mineral que no hay aquí en la Tierra. O sea, se forman de forma natural, pero aquí en este, no, aquí en la Tierra no hay. ¿Me pueden decir ustedes, por ejemplo, un mineral muy común? Así, a ver, díganme minerales que conozcan. Cuarzo. El cuarzo, casi todos lo conocen. Una aplicación del cuarzo. Joyería XD. ¿Joyería? ¿Y qué más? En los vidrios. Otra vez no te escuché. En los vidrios. Bueno, puede ser. Pero creo que no están pensando en una aplicación muy científica. O así como que muy. Estas celdas, ¿no? Que son de cuarzo. No sé para qué son. Bueno, las celdas de cuarzo son para. Es que no absorben y son para absorbancia en algunos experimentos. Pero yo tengo unas aplicaciones mejores. Me sirven para el amor, sirven para el dinero, para alinear los chakras, según el color, ¿no? No, bueno, estoy bromeando, pero existen muchos minerales que les podemos dar aplicaciones. El cuarzo, de hecho, una propiedad interesante es que cuando ustedes lo dopan con cierto material, convierte en piezoeléctrico. Eso quiere decir que cuando ustedes le aplican presión, ese material hace un pulso eléctrico. Y da la casualidad que ese pulso eléctrico es prácticamente un segundo. De hecho, es tantito menos de un segundo. Pero eso les da mucha utilidad como relojes. Entonces, casi todos los relojes electrónicos que traen en la muñeca o que están en la pared funcionan con cuarzo, porque el cuarzo genera un pulso que es prácticamente un segundo. Y entonces, cada segundo nos puede dar el tiempo. Es tantito menos que un segundo, y de hecho los relojes de cuarzo se adelantan como unos 10 minutos al año. Entonces, no sé si tienen un reloj colgado en su pared, pero después de un tiempo se dan cuenta que ya se adelantó y hay que volverlo a acomodar. De hecho, yo aquí tengo uno, acabo de ver que ya va adelantado 6 minutos. Tiene como unos 8 meses que lo programé. Y es por eso, porque el pulso del cuarzo es tantitito menos que un segundo, pero pues va sumando con el tiempo. Entonces es una de las aplicaciones más. Pero pues ahí hay muchas, ¿no? Hay muchas otras. Los diamantes, por ejemplo, son materiales muy duros. Esos son inorgánicos o orgánicos. ¿Qué dirían ustedes? Pues, Inorgánico. ¿Por qué inorgánico? Porque no tiene enlaces carbono con hidrógeno. Exacto, esa es la razón principal. Como no tiene enlaces con carbono con hidrógeno, el diamante es inorgánico. Entonces el carbono forma con ciertas estructuras, se le llama diamante y obviamente sirve para la joyería. Ya estaba viendo un documental de rateros de diamantes y hay unos diamantes de varios miles de chiquititos, de varios miles de euros. Entonces son muy preciados y todo. Realmente ahora ya se pueden hacer en el laboratorio, no entiendo por qué son tan caros. Y estructuralmente son lo mismo, ni siquiera yo creo que puedan distinguir un joyero muy especializado, no creo que, o no lo sé, pero yo siento que no puede distinguir entre algo sintético y algo natural, a menos que haya impurezas. Pero son muy duros y eso se utiliza como herramientas de corte,
Se utiliza, por ejemplo, en las celdas, en las hélices, hay unas hélices que están en el mar y otras eólicas y todo. Se utilizan materiales duros para que no las desgaste el viento y el paso del agua y así. Entonces, se utilizan recubrimientos, por ejemplo, que tengan que ver con esto del diamante. El diamante en realidad es difícil de sintetizar por la presión, pero después vamos a ver, hay otros materiales que están planeando, como el grafeno, que le siguen dureza, y es la idea. Entonces, podemos utilizar estos materiales para diferentes cosas. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre el diamante y el grafito? El grafito que tienen ahí en sus lápiz, ¿saben ustedes que es de carbono o no sabían eso? Y es el acomodo, ¿no? Es el acomodo. Simplemente es el arreglo cristalino, se le llama. Entonces, el ordenamiento que tienen es diferente. Como ustedes notarán, el ordenamiento es muy importante. El grafito que tienen ustedes ahí en su lápiz se ve oscuro, se ve quebradizo, no es un material duro, pero el ordenamiento cambia y se convierte en diamante, y el diamante es muy diferente. Pareciera que está hecho de otros átomos, pero los dos son simplemente carbono. La diferencia es que la estructura es muy diferente, y eso le da propiedades muy diferentes. Entonces, aquí viene la parte interesante del estado sólido. Cambiar la estructura cambia las propiedades totalmente. Las propiedades físicas, las propiedades químicas, las propiedades electrónicas y ópticas, y todo las propiedades que tiene un material cambian simplemente por cambiar la estructura. Es el mismo elemento, el mismo estado de oxidación, todo pareciera que es lo mismo, pero la estructura es diferente. Y como la estructura es diferente, las propiedades cambian. Entonces es lo que vamos a ir estudiando en este curso, bueno, en esta sección del curso, que la estructura le da propiedades muy diferentes a los materiales. Aunque sea el mismo átomo el que está ahí, y puede ser diferente combinación de átomos, pero con diferente estructura, y las propiedades ya son muy diferentes. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, también hay otros materiales igual hechos a base de carbono que están igual sometidos a otras condiciones. Una es la lonsaldeíta, que es un mineral del espacio, y el otro es, hay un recubrimiento con grafeno, y es un material muy resistente, es más resistente que el grafeno. Pero tiene igual las mismas interacciones. Y lo que quería preguntar... Dime. Lo que quería preguntarles, si estos materiales, aparte de ser muy duros, pueden... De repente te dejamos de escuchar, ya no te escucho, Manuel. ¿Sí lo escucharon los demás, lo que preguntó? No. No, se cortó. Manuel. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos nuevamente. ¿Puedes preguntar de nuevo? Bueno, que si los polímeros, así como el que habla, pueden llegar a ser más duros que el diamante. Esa es mi pregunta más que nada. Sí, en general no. Y eso quisiera ir explicando. En general los polímeros no pueden ser tan duros. Vamos a ver en el curso qué tiene que ver, qué interacciones hay, pero los polímeros tienen enlaces carbono-hidrógeno, y esos enlaces se giran. Y por eso los polímeros, los plásticos, son bien flexibles. Ustedes piensen así como que tantito, sí está relacionado con el curso, piensen un poco cuando toman una hoja de papel y cuando tienen una bolsa de plástico. Si ustedes doblan la hoja de papel, se queda con esa forma, porque dentro los enlaces se rompen. Ustedes al doblar el papel, internamente están rompiendo los enlaces. Y
el plástico no. El plástico no rompe el enlace, sino que el enlace se dobla, se tuerce de alguna forma y queda el enlace formado. Entonces, por eso puede regresar a su forma original, porque lo estiran y otra vez nada más se reacomoda el enlace. Y los enlaces en los polímeros están girando. Por eso no pueden ser tan duros los polímeros. Pero cuando hay enlaces direccionales, como en el diamante, que son enlaces covalentes y que están en una dirección y no se pueden mover, eso los hace durísimos. Entonces, los polímeros en general, no, a lo mejor en unos 40 años descubrimos nuevos tipos de polímeros que pueden hacer, pero los polímeros que tenemos ahorita no pueden ser tan duros. Profe, creo que había, bueno, también algunos polímeros se clasifican porque como que las cadenas de carbono e hidrógeno están como ramificadas y eso hace que algunos plásticos sean más duros, ¿no? Sí, sí, hay algo así de cadena lineal, ramificada y hay diferentes tipos de polimerización, pero aún así hay una escala que se llama la escala de Moore y eso es para cuantificar la dureza de los materiales y luego hay otra cosa que se llama el módulo de Volk, módulo de Young, y tiene que ver con la compresibilidad y eso, y los polímeros en general no alcanzan durezas tan altas. A lo mejor sí hay alguno duro, pero no, después del diamante y de los compuestos de carbono que son rígidos, como el grafeno, luego vemos eso del grafeno, sigue el carburo de tungsteno, por ejemplo. No hay material polímero que se le acerque siquiera a la dureza. O sea, ahorita no tenemos ninguna herramienta de corte con polímeros. O, por ejemplo, para pulir, la cera de los carros tienen óxido de aluminio, alúmina. O sea, las cosas que se utilizan para pulir, eso también es muy duro. Pero no hay ningún pulidor que esté a base de un polímero. O sea, son para diferentes objetivos. Entonces tenemos que pensar para qué lo vamos a usar, ¿no? No sería, yo creo que teniendo este tipo de materiales no es muy adecuado utilizar un polímero porque no son tan duros los polímeros. Bueno, si quieren voy a hacer un brinco, porque aquí tengo algo del grafeno, ya que salió algo del grafeno. Entonces, eso no se ve. Ahí está. Entonces, en sí, la diferencia entre el diamante y el grafito es la estructura. Pero, ¿qué es el grafeno? Ahorita hablaron del grafeno. El grafeno en sí es una capa o es un conjunto, es un compuesto que es hexagonal. Se le llama bueno, sí es hexagonal. Se le llama honeycomb a veces a este tipo de red. Entonces está compuesto de átomos de carbono y forma una malla así. Esto sería el grafeno. El grafito que tienen ustedes en sus lápices tiene encima muchas capas de grafeno. O sea, el grafito está compuesto por grafeno. Muchas capas de grafeno forman el grafito. Cuando ustedes escriben, esas capas se devastan y se va quedando una capita en su papel de grafeno, varias capitas de grafeno. Y entonces al escribir se deshace rápidamente el grafeno porque, o más bien el grafito se va deshaciendo porque la interacción entre una capa y otra es muy débil. Por el contrario, en el grafeno, o sea, en esta malla, la interacción que hay entre estos átomos es mucho, muy fuerte. Es muy, muy, muy fuerte la interacción. Y entonces, el grafeno es un material en realidad con dureza alta. Es difícil romper esos enlaces carbono-carbono, que son enlaces covalentes. ¿Hay dudas de algo de esto, del grafeno, grafito y diamante? Profesor, tengo una duda. ¿El grafeno a qué temperatura reacciona con el oxígeno para hacer dióxido de carbono? Pues no me la sé, pero debe ser alta. ¿Y los espacios entre los hexágonos se podrían rellenar de otro elemento?
De hecho, sí, hay baterías que tienen aquí litio, que es un elemento chico. Y a lo mejor eso no, creo que lo vamos a ver en esa clase, necesito revisar el temario, pero podemos hacer el cálculo de qué cabe aquí, qué cosa cabe, qué elemento cabe, porque no. Acuérdate que aquí en esta imagen como está, los átomos de carbono están chiquitos, pero en realidad los átomos de carbono son más grandes y están en contacto uno con otro. Entonces necesitas calcular el espacio intersticial, que necesitas calcular, no hemos visto mucho eso, pero necesitamos ver los agujeros que hay aquí y a ver qué átomos caben. Y los átomos que caben son de litio, de hecho. ¿Y un átomo más pesado como cadmio cabría? No, no caben. El cadmio es mucho, muy grande. ¿Ni siquiera sin sus electrones? Pero, o sea, no puedes tener átomos, no, o sea, no lo puedes estabilizar si no tienes los electrones. Ah, bueno. Sí, Bueno, pero no cabe. O sea, de hecho, sí, de hecho de hecho creo que estoy mal. Creo que el litio está, con las baterías creo que no va en medio, sino que va en la superficie. Pero podemos hacer el cálculo. De hecho, en cierto momento vamos a ver eso de los grupos inerciales y cómo calcular. Y no cabe átomos grandes. Ah, bueno. Gracias. Ujú. De nada. Bueno, vamos a regresar. Entonces es entre el diamante y bueno, nada más para explicar que la estructura es demasiado importante y la estructura les da propiedades muy diferentes. ¿Me pueden dar ustedes ejemplos de materiales? Eh, bueno, entonces como les decía, vamos a ver aquí materiales que estén periódicamente ordenados, o sea, su estructura interna, su estructura química está ordenada, es periódica, quiere decir que es continua, que siempre aparece una repetición del mismo patrón. Eso nos referimos con periódico. ¿Me podrían decir ustedes materiales que tengan esta característica? Bueno, cuando es periódicamente ordenado le decimos cristalino. Si por dentro está periódicamente ordenado, ese material se le llama cristalino. Ahora sí, ¿me pueden decir materiales cristalinos que tengan alrededor de ustedes? ¿Un zafiro? El zafiro. ¿Ahorita alguien trae zafiro alrededor de ustedes? Bueno, sí vamos a ver después, ahorita qué es el zafiro. ¿Qué es el zafiro, Emiliano? Un óxido de aluminio. Óxido de aluminio. Muy bien. El zafiro, otro material periódico. Pues aquí entre nosotros, pues el cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio. Ujú. Otra así como, a ver, volteen a ver ahí a su casa a ver qué hay. Piensen qué traen puesto en la ropa, qué trae, qué es lo que está en su escritorio o su mesa, qué es lo que le está rodeando y digan qué cosas de ahí hay periódicas. ¿Nada? Bueno, vamos a seguir. Alguien, creo que Manuel, no, Manuel, perdón. ¿Quieres decir algo? No, ¿No? no, nada. Bueno, entonces parece ser que no se han dado cuenta de que en realidad estamos rodeados de cosas periódicas y es lo que vamos a ir viendo hoy. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver que casi todo lo que tenemos alrededor es periódico. Y hay, de hecho, las cosas que no son periódicas son menor. ¿Ok? Entonces, un ejemplo así como fácil. Profe, Sí. ¿eso tiene que ver con la estabilidad del material? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta en sí? ¿Cuál es eso?
que la periodicidad Ajá. de sus enlaces tiene que ver con lo estable que son. O sea, si fueran menos estables, no existiría como por un tiempo muy limitado y ya. No, realmente no, porque los polímeros son muy estables, pero no son periódicos. Entonces, no realmente, si es periódico o no, no tiene mucho que ver con la estabilidad de los enlaces. Y de hecho, algunos materiales se pueden hacer periódicos, o sea, de forma cristalina y de forma amorfa, o sea, no cristalinos, como el óxido de silicio. Ahorita vimos lo del cuarzo, el cuarzo es periódico, pero el vidrio que tienen ustedes en su casa es amorfo. Entonces ese es no periódico. El vidrio que tienen en su casa, ese es amorfo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, digo seguido 2 veces eso. Entonces, podemos analizar el talco. El talco, de hecho, es un mineral. Tiene esa fórmula química, que es el magnesio 3, silicio 4, oxígeno 10, OH2. Y tiene la estructura química que está aquí. Entonces, esa estructura es una estructura laminar. Los átomos verdes son de magnesio, los rojos son de oxígeno y los azules son de silicio. Si se fijan, hay enlaces más fuertes entre entre esta parte que estoy seleccionando con el mouse, con el puntero. Se ve que esta parte azul y esta parte azul está enlazada con esta, que es la parte del magnesio. Pero aquí no hay un enlace fuerte. Las interacciones entre esta sección y esta sección son débiles, son de tipo Van der Waals. Debido a que estas interacciones son débiles, este tipo de materiales se le conoce como laminar, porque está en láminas. En el infinito, este tiene nada más capas y capas y capas. Y la interacción aquí es muy débil. Eso hace que sea un material muy quebradizo. Cuando ustedes lo tocan, se desmorona, porque la interacción entre estos dos es muy débil. Y eso lo hace con un tamaño de partícula muy chico. Por eso lo utilizamos para los pies, porque tiene tamaño de partícula muy chico y absorbe el agua en esta superficie, en esta parte. Entonces es algo de uso cotidiano, pero regresando a lo que les decía de que ustedes tienen en su casa, el piso, les dije, el piso en el que están parados, las paredes en las que tienen, esas tienen materiales periódicos, son óxidos de aluminio, aluminosilicatos, etc. Feldespatos, todos esos son materiales periódicos. Lo que pasa es que no lo ven brilloso ni nada, porque tiene un tamaño de partícula pequeño. El ladrillo está formado de partículas de tamaños de partícula pequeño. Y ese tamaño de partícula pequeño, pues ya no se ve como un cristal grande, pero adentro cada partícula es cristalina, o sea, cada partícula tiene un material periódico. Lo que tienen en el piso, en donde están pisando, sea del material que sea, aunque sea pura tierra, aunque estén ahorita en el campo, la tierra es de material periódico. Después, si tienen cemento, pues más, el cemento también está hecho de materiales periódicos. Es un conjunto de diferentes tipos de minerales. Y si tienen loseta, por ejemplo, eso de hecho es un proceso para hacer un cerámico. El cerámico es un óxido metálico. Cuando dicen cerámico se refiere a un óxido metálico. Y ese material también es periódico. Cada partícula o cada granito de ahí tiene adentro una estructura organizada. Y eso es sin hablar de la tecnología. Ya les expliqué en alguna clase que lo que tienen en las pantallas son LEDs y los LEDs están hechos de cierto material, germanio o así. Y eso es periódico.
y los procesadores y lo de las baterías de los teléfonos, todo eso es periódico. Lo que está en la pantalla de su teléfono también es periódico. Los metales de la manija de su puerta, de la silla donde estén sentados, que puede ser de metal, plumas, todo eso, un metal es periódico. Se le da cierta forma, pero la estructura interna es periódica. Entonces todo eso es cristalino. Como se darán cuenta, el mundo cristalino es muy, muy grande, o sea, casi todo es cristalino. La madera no, esa no es cristalina. El vidrio que tienen en su ventana, ese no es cristalino. Entonces, es incorrecto llamarle los cristales del auto, los cristales de la casa, porque no es cristalino. Es vidrio. Vidrio quiere decir que es amorfo. ¿Ok? ¿Hay dudas de esto o que quieren preguntar? Oiga, en esto quiero compartir, está en mi casa, ¿creen ustedes que es cristalino? Y aquí lo podemos resolver. Profe, ¿el espejo qué sería entonces? Un espejo está hecho de, bueno, si es un espejo común, está hecho de un vidrio y atrás del vidrio tiene una parte, un recubrimiento que lo hace brilloso. Ese recubrimiento normalmente es de algún metal y de hecho esa parte metálica, eso sí es cristalino, eso sí está periódicamente ordenado. Lo que tiene pegado atrás, que lo hace que te reflejes, eso sí es cristalino, comúnmente. Pero el vidrio que ves, lo primero que ves, eso no es cristalino. ¿Otra duda? ¿Alguien que quiera decir? Los plásticos. Sí. ¿Roberto? Los plásticos. Los plásticos están hechos de polímeros y los polímeros no son cristalinos. Como les expliqué, debido a que tienen enlaces que se doblan o que se giran más bien, les dan flexibilidad y eso no los hace cristalinos. Son amorfos los plásticos. De hecho, tienen ramificaciones en todas las direcciones y esos no son cristalinos. Emiliano. Entonces, ¿el papel sí es cristalino? El papel está hecho de celulosa y la celulosa... Es un polímero biológico. Ajá, exacto. No es cristalina la madera. Entonces, la madera no es cristalina, los plásticos no son cristalinos, los vidrios que tenemos en nuestra casa no son cristalinos, son vidrios, como les dije. Otro material. Bueno, yo tenía una duda respecto al cemento. Es más que nada cuando lo mojas se vuelve, se pone duro. Sí. O sea, ¿qué sucede ahí químicamente y cómo se ordenan los átomos? Y sucede lo que usted nos mencionó. No estoy muy familiarizado con los procesos del cemento, pero a mí me parecería que está algo deshidratado y al momento de hidratarlo y que se vuelva a secar, se cambia la estructura de hidratado a deshidratado. A mí me parece que tiene algo que ver con eso, pero no estoy muy familiarizado realmente cuál es la reacción. Lo que sí podría decirte, no de los cementos, pero de los materiales que sean calentados, como la mayoría de los cerámicos, las losetas que tienen en los pisos, las tazas de baño, los lavabos, las tazas para tomar agua, la vajilla, todo eso que está en la cocina, que es de material cerámico, que a veces le llaman bueno, todo eso cerámico. Eso se calienta y reacciona a cierta temperatura y lo hace que ahí sí los átomos cambien de estructura y se difundan entre los otros átomos, entonces ahí sí. Pero el cemento no estoy bien seguro que reacciona ahí porque no se calienta, normalmente no hay
calentamiento horneado de la casa, ¿no? Pues no estoy muy seguro, pero lo busco y la siguiente clase les digo. Me parece interesante la pregunta. Profe, Sí. ¿y podría decir un ejemplo de un cristal líquido o solo de sólidos? Ah, bueno. En realidad se le llama cristal líquido, pero no es cristalino. Lo que sucede en los cristales líquidos, de hecho, mi compañero de laboratorio de investigación, o sea, yo comparto el laboratorio con otro profesor, él hace investigación en cristales líquidos también. Y lo que resulta ahí es de que tienen un ordenamiento nemático, o sea, tienen un ordenamiento en ciertas secciones. Son moléculas que con ciertos impulsos eléctricos o con ciertos estímulos se ordenan en una cierta dirección. Entonces, y cuando le quitas ese estímulo, se desordena nuevamente. Y entonces por eso le llama cristal, porque, o sea, no son propiamente un cristal, pero sí tiene un ordenamiento nemático, o sea, nemático que quiere decir que no está totalmente ordenado, pero en ciertas direcciones se ordena. A lo mejor también sería bueno que explicara un poco de eso de cristales líquidos la siguiente sesión. Yo creo que podría tener un poco de información más a fondo. Yo creo que es interesante. Y eso es lo que sucede en los cristales líquidos. O sea, son moléculas que se ordenan con ciertos estímulos eléctricos o magnéticos y entonces quedan alineados. Y por eso en un display, de los displays más, pues digamos más antiguos, pero sí de esa tecnología y nueva de cristales líquidos, desaparece, no sé si han tenido un reloj de esos de cristal líquido, y entonces se ve que se vuelve negro y luego desaparece eso negro y así, y eso sucede porque cuando se vuelve negro está alineado en cierta dirección y ustedes lo ven, pero si lo alinean en otra dirección no se ve nada. Se convierte no deja de ser negro. Entonces ahí sí hay un alineamiento. Perdón, Carolina. ¿Puede ser así como los tenis que cambian de color en el sol? Los tenis que cambian de color en el sol. ¿Te refieres a los que son tornasol o sea, como que lo ves en una dirección y es de un color y lo ves de otra dirección y es de otro color? Pues no me refería exactamente a esos. Es que hay unos que son así blancos en la sombra y ya vas como al sol y se hacen rosas y luego morados. Ajá, bueno, ahí puede ser un material. ¿Tienen batería o no tienen batería? ¿O nada más es así? No, nada más así. Bueno, puede ser un material que con el calor cambie su estructura. Ese puede ser una forma. Puede ser que con la luz intensa del sol, hay luz que no vemos, o sea, es radiación electromagnética, y puede ser que sea fluorescente, o sea que al recibir un poco de los rayos ultravioleta que llegan del sol, cambian al visible y entonces cambia la longitud de onda. Entonces, fluorescente es eso, que cambia la longitud de onda, un material fluorescente. Entonces, llega ultravioleta que no vemos y cuando le da al material, el material tiene un proceso interno que no vamos a ver aquí fluorescencia, de hecho, en este curso, pero en el visible ya vemos otro color, puede ser amarillo, o azul, o rojo, o así. Normalmente esos procesos hacen que disminuyan la energía. El ultravioleta tiene mayor energía que el visible y se pierde algo no de energía, pero cambia la longitud de onda y algo se cambia en calor. Alguna parte se cambia en calor y ya lo vemos en visible. Puede ser una forma, pero se me ocurren varias. O sea, si tiene batería, hay materiales que los puedes cambiar de color con energía eléctrica. De hecho, en los vidrios de los aviones más nuevos está ese material. Le pasan corriente y entonces se polariza. Le cambian la corriente y vuelve a ser transparente. O vuelve a ser o azul o así, porque a veces la gente no quiere cerrar las ventanas, a pesar que le dicen, cierre las ventanas, no las cierran. Pero ahora ya con los nuevos materiales, pues el piloto allá desde la cabina de control le pasan corriente al vidrio y pues lo polarizan, ya no se ve nada, se hace oscuro ya. Aunque no la quieran cerrar, se cierra sola.
Entonces, ese tipo de materiales, pues, sí tiene que ver con estado sólido, de hecho. ¿Algún otro material que tengan dudas que si es cristalino o no es cristalino? Con ese ejemplo que dio Carolina, ¿así funciona la pintura inteligente o fluorescente de allá de Japón o algo así? Bueno, la pintura fluorescente es así, ¿no? O sea, cualquier pintura fluorescente que tengan, quiere decir que cambia la longitud de onda. O sea, absorbe en el ultravioleta y lo saca en el visible. Pero, o sea, hay pinturas, por ejemplo, que les llaman pinturas blancas, que son, de hecho, sigo mucho un canal de ciencia que está en YouTube, y no he visto ese capítulo, pero me imagino que va en esa dirección. Acaban de descubrir una pintura que según es la pintura más blanca del mundo. No he visto cuál es el mecanismo, pero casi estoy seguro que absorbe en el ultravioleta y emite en el blanco. Entonces, cuando le llaman más blanco que el blanco, es por eso, porque ahora está cambiando el de ultravioleta en visible, y entonces se ve demasiado blanco. Eso se utiliza mucho en el equipo de protección de los trabajadores, para que cuando vistan algo se vea hasta brillante. Pues sí, está brillando en sí, porque el blanco lo está pasando al visible, y entonces se ve más blanco que el blanco, porque ahora tiene luz extra. ¿Alguna duda? ¿Hay algo parecido también con los materiales que cambian de color con el agua? ¿Las qué? Los materiales que cambian de color sumergiéndose en agua. Yo creo que es diferente, porque allá de formar algún enlace con el agua, y entonces, ¿se acuerdan lo que vimos las clases pasadas del campo cristalino? Entonces debe de modificar los orbitales. Y entonces, si cambia la altura, quedamos que absorben diferente color. Y si absorben diferente longitud de onda, absorbe diferente color, y entonces el color que vemos es diferente. O sea, ahí más bien ha de ser algo del campo cristalino que vimos la clase pasada. De hecho, casi todos los materiales cambian de color en el agua, ¿no? O sea, ven algo mojado y se ve como de otro color en la superficie, pero hay otros que puede hacerse que cambien más. Creo que un ejemplo de esto sería una muñeca Barbie que vendían y que cambiaba de color su cabello. Sí, o sea, eso debe de ser algo así como del campo cristalino. No estoy seguro de los mecanismos, pero debe de ir en esa dirección. O sea, no es que yo haya hecho investigación en eso, pero digamos que conociendo cómo se comportan los materiales en general, el mecanismo puede estar por ahí, aunque puede tener otro, ¿no? Tampoco estoy diciendo que lo sepa todo. Bueno, entonces vamos a revisar qué cosa es un mineral. Entonces, en conclusión, debe de existir en forma sólida, puede ser en la Tierra o en el espacio. Ahí le puse nada más Tierra, pero puede ser en otro lugar también. Bajo condiciones de la naturaleza. Debe ocurrir naturalmente, en este caso les dije en la Tierra, pero puede ser en otro lugar, debe de ocurrir de forma natural. Debe de ser inorgánico, o sea, no puede tener enlaces carbono-hidrógeno, que es la definición para que sea inorgánico. Debe tener una fórmula química definida y debe de tener un arreglo de estructura cristalina. Ese arreglo que damos, que quiere decir que sea periódico, que sea continuo, y que se le llama coherente cuando es periódico. Incoherente es cuando no es periódico. De aquí, ¿cuáles de ustedes podrían decir que es un mineral? ¿El mercurio es un mineral? No. No. ¿Por qué? No es sólido. Sí, el estado de degradación es diferente al sólido. ¿El plástico sería un mineral? No, son polímeros. No. Por la estructura. Ok. Es artificial. Es No fue artificial natural. también. Muy bien. ¿Un vaso?
como el que está ahí. No, porque es de No, porque vidrio. es vidrio. Vidrio. Ok, el vidrio no es periódico. El carbón, La hulla, sí. ¿sería mineral o no sería mineral? Sí. Sí. Sí sería porque no tiene enlaces carbono-hidrógeno. Aquí a veces hay conflicto de decir el carbón no es mineral, pero lo más aceptado es decir que sí es mineral. De hecho, le llaman carbón mineral. Y el problema es de que a veces está mezclado con en pozos de petróleo. Y entonces ahí causa conflicto porque el petróleo en sí no es un mineral. Tiene muchos enlaces carbono-hidrógeno. Pero en este caso el carbón que se forma, sí, porque si está periódicamente ordenado, ocurrió de forma natural, entonces sí es un mineral. Y un pedazo de cuarzo, ya vimos que sí es un mineral. Es periódico y demás. Hay muchos tipos de minerales. Hay silicatos, hay óxidos, sulfatos, fosfatos, halogenuros, hematitas, magnetitas, alúmina. Entonces hay muchos tipos de minerales y alguna de las clasificaciones más comunes es según sus elementos que lo componen. Los más comunes, como les dije, la Tierra casi toda está hecha de silicatos o de aluminosilicatos. Y les voy a dejar de tarea una cosa muy sencilla. Bueno, ahorita antes de eso necesito explicarles de las orillas. Los óxidos, los sulfatos, o sea, según los elementos que los componen, esa es una de las clasificaciones que se usan. Ahora, la clase termina a la 1, ¿verdad? Faltan 20 minutos. Okay. Sí. Entonces, vamos a ver aquí en este ejemplo, si se fijan, el talco tiene aquí arriba algo como que se ve como plano, ¿verdad? En esta parte de aquí arriba. Digamos que si esto lo ven al infinito, en el infinito aquí se formaría algo plano. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. ¿O no me entienden qué es lo que estoy diciendo? Sí, diciendo? o sea, si lo vemos hacia arriba, ¿no? Algo así. Sí, o sea, imaginen que reproducen esta se llama celda unitaria, después vamos a ver qué es eso de la celda unitaria. Pero si reproducen esta celda unitaria en A está viendo hacia nosotros, y en B, reproduzcanlo en su mente infinitamente. Entonces va a parecer que aquí arriba no lo reproduzcan hacia C, sino nada más en A y B. Va a parecer que aquí arriba hay algo plano, ¿sí o no? Sí. Sí. Esa parte plana le va a dar también propiedades macroscópicas visibles, porque cuando ustedes vean algo cristalino, va a tener algo aquí plano. Y se cortan en planos, eso se les llaman planos cristalográficos. Entonces, cada que vean algo cristalino, van a encontrar que hay partes planas. Esas partes planas pues reflejan la luz porque es como un espejito. Está pulido, es demasiado plano. ¿Han tomado ustedes un cristal de cloruro de sodio de la mesa? Sal de mesa. Sí. ¿Se han dado cuenta cómo es cúbico? O sea, si lo ven así de cerquita con sus ojos, ¿se dan cuenta que es cúbico o no han visto eso? Sí. Sí. Bueno, entonces, tarea 1, o sea, háganlo, no es así como que quiero que lo hagan para que se den cuenta de que si ustedes toman algunos granos y con una lámpara se los ponen en la mano y con una lámpara le mueven hacia la lámpara,
van a ver que de repente se ve algo que brilla mucho. Cuando vean que eso brilla mucho, es porque de casualidad o de forma aleatoria, alguno de los rayitos de la lámpara se vio reflejado en estos planos. Y es lo que ustedes están viendo. De hecho, si tienen una lupa sería mejor. Ponen un granito de sal ahí en la mesa y lo ven con la lupa y van a ver que es cúbico. A lo mejor con un microscopio se vería mejor. Lástima que no podemos ir a la universidad. Yo sé que es poco probable que tengan un microscopio en su casa. A menos que sean como yo, que desde niño pedí un microscopio, mi alegría, tenía como 5 años y quería ver cosas, a ver cómo se veían ahí. Pero no creo que tengan uno, ¿no? Pero si ven ahí van a ver que es cúbico, pero ese parte del reflejo les va a decir que hay una parte que es plana y esa parte plana lo hace brilloso. De igual forma quisiera que si tienen la oportunidad, si están en algún lugar donde haya tierra, si tienen un jardín o algo, o arena, sería mejor, arena de esa de construcción, vayan y cuando haya sol se van a dar cuenta que si se acercan, que no está opaco. Brilla. ¿Perdón, Roberto? Brilla. Sí, exacto. La arena de construcción o la arena de mar con mayor razón o si algo de tierra. Lo que pasa es que la tierra tiene mucho materia orgánica. O sea, la tierra para maceta tiene mucha materia orgánica y entonces ahí lleno, o sea, tiene hojas y así, ¿no? En pedacitos. Pero si tienen algo así como arena o así, y le da el sol o le ponen con una lámpara, se van a dar cuenta que hay algunos puntitos que brillan. Y esos puntitos que brillan, lo que está pasando es de que esta parte plana de los aluminosilicatos que tiene, está reflejando la luz del sol o la luz de su lámpara. Entonces quisiera que lo hagan como ejercicio. Sé que no se puede salir y que no es a veces viable. Yo vivo ahorita estoy en la Ciudad de México aquí para que vaya a la tierra, pues, está canijo, no hay puro cemento ya organizado. Pero si tienen la oportunidad, háganlo para que se den cuenta de cómo la tierra así, a pesar de que no tienen un microscopio, pueden ver que brilla, y ese brillito de cada puntito, de cada granito, es porque está periódicamente ordinado. Espero que alguien ya lo haya visto. Por lo que veo, Roberto ya se había dado cuenta que sí brilla, pero no sé si alguien más se haya dado cuenta de eso, de que la arena de construcción o la arena que hay, que en el piso, brilla, no es totalmente opaca. Y cuando lo que ven opaco puede ser porque no esté roto, o sea, está roto el cristal y no ven pedazos planos, o porque está alineado en estas direcciones. Y en esas direcciones pues no está planito. Pero aquí en una de las direcciones sí está plano, y cuando les toca ver ese pedazo planito, pues brilla. ¿La obsidiana, ustedes qué creen? ¿Que sea cristalina o que sea vidrio? Que sea amorfa, la obsidiana. Pues es vidrio, es una roca. Pero la roca, ya vimos en este curso que las rocas están hechas de minerales y son cristalinas. Es que en varias fuentes lo ponen como una roca ígnea es lava que se enfrió muy rápido. Entonces es amorfo porque no le dieron tiempo los compuestos de silicio en acomodarse adecuadamente, entonces no es cristalino. Ajá. Eso pasa cuando tú enfrías algo rápido, no se logra ordenar y entonces es amorfo. Entonces voy a poner aquí una imagen de obsidiana.
Profe, Sí, dime. y por ejemplo, en la herrería, cuando templan una espada o algo así, que Ajá. pues es metálica, ¿ahí qué pasa? ¿Sería cristalina o no? No, bueno, ahorita dame un segundo y ahorita voy a explicar eso de la herrería, de las espadas. Sí, claro, gracias. La obsidiana en forma natural se ve así. Si se fijan aquí no tiene ningún plano, o sea, no se ve nada plano, o sea, no se ve liso, sino que esto está hasta redondo. Y eso se debe a que internamente no tiene un acomodo periódico, porque si tuviera un acomodo periódico, todo estuviera así, plano. Esta de acá está plana, pero porque ya la pulieron de esa forma. Entonces, en sí, la obsidiana es un vidrio. Acá se ve de otra forma, pero por ejemplo aquí se ve que no tiene internamente algo estructural. Si ustedes ponen cualquier cristal, nada más vamos a poner cristal, así a ver qué pasa. Y aquí hay varios tipos de cristales, que son monocristales, de hecho están muy grandes, y si se fijan todos tienen partes planas aquí. Y esas partes planas corresponden a la estructura química periódica que tienen. Aquí tienen partes planas y etc. Si en el piso no ven cristales tan grandes es porque están rotos. O sea, en la arena o así, pero hay muchos cristalitos chiquititos adentro con esta forma, con esta misma forma, pero son muchos. Y cuando ustedes lo mueven en cierta forma, en cierta dirección, van a ver el reflejo y van a ver algo que brilla. Hagan, porfa, la prueba, me parece que es algo que pueden hacer fácilmente, bueno, con relativa facilidad. Si viven en una zona muy urbanizada en el 5º piso, no, pues para empezar, para llegar al suelo está difícil, ¿no? Pero, esa es la idea. Ahora, me preguntabas ya se me olvidó. ¿Qué me preguntaste? Ah, es que estaban comentando que cuando enfrías algo muy rápido no se alcanza a ordenar la estructura y se vuelve amorfo, ¿no? Ah, sí, ahorita hablando de las espadas. Bueno, Ajá. lo que sucede, creo que eso no me acuerdo si está en el temario. Lo que sucede es que cuando, a ver, déjenme abrir el temario. Simetría, propiedades térmicas, diagramas de fase, no viene eso. Pero bueno, entonces lo que sucede es que cuando tenemos diferentes materiales, hay fases que no son estables a un enfriamiento lento, sino que son estables a una alta temperatura y a una cierta presión. Por ejemplo, el diamante es estable a altas temperaturas y altas presiones. El grafito es estable a bajas presiones y baja temperatura. Entonces, si tú quieres convertir diamante a grafito, lo que tienes que hacer es calentarlo sin presión y una vez que alcanza cierta temperatura, se va a pasar a grafito. Asimismo, pasa con el acero. El arreglo estructural es diferente. Y entonces hay hierro que toma cierta estructura cristalina a una alta temperatura. Si tú le bajas la temperatura, se convierte en otra. Entonces ahí lo que se hace es que se enfría muy rápido el acero para que se quede en la estructura de alta temperatura. Lo enfrías rápido cuando estaba en la estructura, creo que es de estructura beta, no me acuerdo, y no alcanza a pasar a la estructura estable, que es a la estructura estable que tiene baja temperatura. Y resulta que la estructura de alta temperatura es mucho más rígida y entonces por eso se templan las espadas. Ah, ok, para que sean más rígidas, ¿no? Ajá, para que se quede en la estructura de alta temperatura. A lo mejor estas historias no las saben, pero también se les agregaba nitrógeno para formar una aleación diferente y la templaban. Entonces, para que hicieran una buena espada en la Edad Media, el herrero tenía ahí un esclavo al lado y entonces estaba forjando la espada y ¡zas!
se la templaba en el cuerpo, o sea, se le enterraba, lo mataban al esclavo ahí. Ah, sí, sí, sí. Y Sí, porque creo que ahí pensaban que al enterrarle la espada a un guerrero muy fuerte, como que absorbía su alma y por eso se volvía dura, pero pues era realmente por eso, ¿no? Ajá, exacto, o sea, agarraba algunos compuestos de nitrógeno del cuerpo, la espada, y además la estaba templando al mismo tiempo. Pero no tenía nada que ver con cosas mágicas, sino que es un proceso químico. Sí, realmente se hace más dura, pero es una reacción y están templando, tienen la estructura cristalina de alta temperatura del hierro. Bueno, con esto vamos a concluir. Esta fue una explicación muy general de qué cosas son cristalinas y qué cosas no son cristalinas. Vamos a ver después arreglos periódicos. Hay muchas formas en las que se acomodan las cosas. Y no se me había ocurrido, ahorita que me estaba bañando, estaba pensando que hay algo muy interesante que podría enseñarles acerca de cómo definir parámetros de si es periódico o no es periódico. Hay algunos parámetros. Y no se me había ocurrido, de hecho no lo había preparado, pero hace ratito, no sé, estaba contando los cuadritos del baño y dije, creo que podría explicar eso. Profe, Sí, eso tendría que ver con el enlace, podría ser un parámetro. Es que ya ve que dijo que cuando doblabas, por ejemplo, una hoja, se rompían los enlaces. Bueno, no, sí, se rompían enlaces y cuando doblabas, por ejemplo, una bolsa de plástico o así, ahí no porque regresaba como por su estructura, ¿no? Que era sí, como... o sea, en el plástico los polímeros gira, haz de cuenta que tiene un enlace carbono, y esos carbonos, de hecho, giran, o sea, tienen rotación. Y como tienen rotación, se pueden acomodar de diferentes formas. Entonces tú lo doblas y lo único que haces es rotar los enlaces en el polímero, pero en un papel no, o en otros materiales no se puede hacer eso. Pero, perdón, ya no te dejé, creo que terminaras la pregunta. ¿Me puedes terminar, Carolina? No, sí, básicamente era eso. Sí, el enlace y la estructura, pues era como... Te ayudaba a ver si era cristalino o no. El enlace también, aparte de la estructura. Pues, no, más que nada si es periódico. Decimos si es cristalino cuando es periódico. Y vamos a ver que lo podemos clasificar con algo que se llama celda unitaria. Y si esa celda unitaria se repite en el espacio infinitamente, ese es periódico. Si no lo podemos repetir, no es periódico. Ujú. Entonces, si doblas algo y se rompen enlaces, depende de la estructura y no del tipo de enlace. Sí, depende de la estructura y no del tipo de enlace. Para decir si es cristalino o no es cristalino. Si se rompe, es muy probable que sea un enlace que es débil. Ujú. Pero, por ejemplo, el talco también les mostré. El talco se rompe en una de las direcciones, pero en la otra no. Ah, ok. Gracias, profesor. De nada. ¿Dudas? Eso de la celda unitaria lo podemos ver en los patrones, ¿no? Bueno, hay unos como fondos de círculos y todo eso que tienen, creo que su celda unitaria, ¿no? Igual como en la pared, como usted decía. Sí, eso vamos a ver más a fondo qué es la celda unitaria y cómo describirla y cómo usarla. Vamos a ver después eso. De hecho, ya vamos a empezar con eso. Después del examen vamos a empezar a ver esas cosas. ¿Dudas? Bueno, yo voy a parar la grabación.